doy la bienvenida a todos y hoy quiero compartir, como les dije, nuevamente vamos a seguir con la serie de Jesús y la oración. Es una serie de mensajes donde nos propusimos ir pasaje a pasaje estudiando expositivamente las palabras del Señor en Mateo capítulo 6 del versículo 9 al 13, donde está el modelo de oración que nos ha dejado Jesús, que es el Padre Nuestro. Ese modelo, ese patrón a seguir en la oración que Jesús nos dejó. Y quiero hacer un breve repaso, pero primero decirte, a todos los que hoy se conectan por primera vez, que quizás no vienen viendo esta serie de mensajes, que aquí en el Facebook de Iglesia Vida, si ustedes ven los domingos y miércoles anteriores, van a encontrar las partes anteriores de esta serie. Hoy ya vamos a entrar en la cuarta parte, donde vamos a detenernos en hágase tu voluntad. Vamos a estudiar este pasaje. Voy a hacer un breve repaso de lo que vimos hasta hoy. En primer lugar, hemos visto que el Señor nos enseña en Mateo capítulo 6, del versículo 5 al 8, cómo no debemos orar. Y Jesús ahí enumera, por ejemplo, que no debemos orar como los religiosos, como los fariseos, que lo hacen con hipocresía, buscando un rédito propio, con egoísmo. La oración del cristiano, la oración del Hijo de Dios debe ser una oración que tiene un corazón humilde, de un corazón humilde y sencillo, entregado a la voluntad del Padre. También nos enseña el Señor que no debemos orar como los paganos, como los gentiles. Y el Señor ahí añade que oran creyendo que por su palabrería van a ser oídos, ¿sí? También nos enseña que no debemos orar con vanas repeticiones. Y la verdad es que Jesús nos llama a una oración sincera, donde no sea solo repetir como si fuera una frase mágica una oración, sino que podamos orar desde el corazón, siguiendo esta línea de oración, pero desde nuestro corazón. No creyendo que por repetir mucho una oración, como si fuera una llave mágica, vamos a acceder a la respuesta de Dios. Y luego hemos visto cómo comienza. El Señor dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Entonces hemos visto también que cuando el Señor nos enseña cómo comenzar esa oración, nos dice que comencemos diciendo Padre. Tenemos que entender la paternidad de Dios. Por eso quiero decirte, hermano y hermana en Cristo, que ya le rendiste tu corazón al Señor, no pierdas nunca esa convicción, esa seguridad de saberte hijo de Dios, de tener una relación entre padre e hijo con Dios. Dios, nuestro Dios, no es un Dios lejano, no es un Dios ausente, no es un Dios que ignora a sus hijos, es un Padre bueno y eterno que tiene en su corazón listo el favor para sus hijos. Tanto es así que dio a Jesús a morir en la cruz para limpiarnos del pecado y poder tener acceso al Padre nuevamente. Y eso nos da la capacidad de ser hijos. Quiero decirte, quizás a vos que hoy te conectás por primera vez, que nunca pusiste atención a Jesús, que nunca trataste de acercarte a Dios o que quizás no lo tenías como algo importante en tu vida, quiero decirte, tenés la oportunidad hoy de convertirte en hijo de Dios, de recibir la paternidad de Dios. Quizás te hablaron de un Dios lejano, sentado en un trono, con un palo listo para castigar a quien se acerca a Él, y Dios no es así, Dios es amor. Si hoy te acercás al Señor, le pedís perdón por tus pecados, crees que la sangre de Cristo ha limpiado tus pecados, Él te recibe como hijo, Él te adopta como hijo. Y dice la palabra que somos coherederos con Jesucristo. Hermano, hermana, amigos, no hay nada más maravilloso que acceder a la presencia de Dios sintiéndonos hijos, sabiendo que somos hijos. Pero Señor, también hemos visto antes que nos enseña a decir que estás en los cielos. Y eso habla de la grandeza, de la omnipotencia de Dios. Tenemos un Dios todopoderoso. Entonces, cuando oramos a nuestro Padre, que está en los cielos, sabemos que Él tiene a su alcance todas las riquezas y todo el poder para bendecirnos, para protegernos, para guiarnos. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos implica, soy tu hijo y sé que tenés todo para bendecirme. Pero también vimos que el Señor nos dice que debemos decir, la primera petición del Padre nuestro es, santificado sea tu nombre. El Señor nos llama
y quiero llamar tu atención a esto, a santificar su nombre, a que tu vida glorifique el nombre de Dios. No podemos comenzar una oración sin primero pedirle que nuestra vida santifique el nombre de nuestro Dios. Todos sus atributos están en el nombre de nuestro Padre. También la segunda petición es que venga tu reino. Y hemos visto la semana pasada que cuando decimos venga tu reino, Señor, le pedimos primero que venga su reino a nuestro corazón, que pueda llenarnos Dios de su presencia. Cuando le pedimos perdón por nuestros pecados, cuando confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, el reino de Dios viene a nuestro corazón. El Espíritu Santo viene a morar en nuestro interior. Y eso decimos cuando decimos, venga tu reino. Pero también vimos que es un clamor que debemos tener como iglesia, que venga el reino de Dios a los corazones. Es una oración misionera, pedirle al Señor que venga el reino de Dios al corazón de los seres humanos. Que los hombres y mujeres de este mundo se rindan al reino de Dios. Y por último vimos que cuando decimos venga tu reino, estamos diciendo que anhelamos la segunda venida de Jesucristo. Quiero decirte y recordarte, hermano y hermana, que esa es nuestra esperanza. Como toda la Biblia anunció la venida del Mesías como Salvador, a morir en la cruz, a pagar por nuestros pecados y a resucitar, y ahora estar a la diestra de nuestro Padre, también la Biblia nos promete y también se cumplirá que Jesús vuelve por su iglesia. Y que cuando clamamos, venga tu reino, sabemos que eso ocurrirá y es un clamor. Como dice el apóstol Juan, cerrando el libro de Apocalipsis, sí Señor, ven Señor. Es un anhelo que tiene que estar en nuestro corazón, decir cada día, ven pronto Señor Jesús. Entonces, hasta ahí vimos hasta la última reunión y hoy vamos nuevamente a leer los pasajes de Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13 y nos vamos a detener ahora en la tercera petición que nos enseña Jesús y es que se haga su voluntad. Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. Dice así la palabra del Señor. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y amén. Muy bien, hoy nos vamos a detener en la parte B del versículo 10, que dice la palabra del Señor, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hoy vamos a estudiar qué decimos cuando decimos que se haga la voluntad de Dios. Miren, lo primero que tenemos que saber es qué es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es todo lo que el Señor nos ha revelado por medio de las Escrituras. Nos damos cuenta cuando estudiamos la Biblia, cuando estudiamos la palabra de Dios, que ahí el Señor nos ha revelado toda su voluntad. Dice la Biblia de ella misma que esa es la palabra profética más segura. Cuando vamos a la palabra del Señor, ahí encontramos las ordenanzas de nuestro Dios, sus mandamientos, también encontramos sus promesas, las promesas que Dios ha dejado para sus hijos. Todo eso es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios la encontramos en las Escrituras. Entonces, cuando decimos que se haga su voluntad, estamos diciendo, Señor, que se haga lo que nos has revelado por medio de tu palabra. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la voluntad de Dios? Para entenderlo, tenemos que saber que la voluntad de Dios es todo lo que Dios nos ha expresado por medio de la palabra. Así que quiero invitarte, como lo hago en cada reunión, a que te apasiones por estudiar las Escrituras. ¿Querés conocer la voluntad de Dios? ¿Querés saber las promesas que Dios tiene para tu vida? También querés saber cuáles son las normas que el Señor dejó para que tengas una buena vida. Todo está en las Escrituras. Te invito a que estudies apasionadamente la palabra del Señor. Lo segundo que tenemos que preguntarnos es, ¿cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Noten que este pasaje dice
que hágase tu voluntad como en el cielo. Ahora, ¿cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Bueno, sabemos por las Escrituras que todo lo que Dios ordena a sus ángeles, todo tiene obediencia inmediata. No hay cuestionamientos. A Dios se lo sigue, los ángeles siguen su voluntad obedientemente de forma inmediata. Y no siguen esas ordenanzas pensando en de qué se trata lo que Dios propuso que hagan, sino simplemente porque Dios lo ha mandado. Aparte, vemos que la voluntad de Dios en el cielo se hace con gozo. Hay gozo y hay adoración en el cielo. Los ángeles adoran permanentemente 24/7 a Dios y lo hacen con gozo. Ahora, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué los ángeles hacen la voluntad de Dios sin dudarlo? Y tenemos que entender que los ángeles están delante de la presencia de Dios permanentemente. Conocen a Dios. Ellos tienen acceso a la perfecta santidad. Conocen la santidad de Dios. Conocen el amor de Dios. Conocen que todo Dios lo hace por amor. Dios lo hace por bendecirnos. Por lo cual ellos no dudan en hacer la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos, cuando pedimos a Dios que se haga su voluntad, tenemos que entender que es el querer hacer lo que sabemos que agrada a Dios, pero que también es lo bueno para nosotros. Nosotros sabemos que un día entenderemos esto de forma completa cuando estemos eternamente en la presencia del Señor, disfrutando de la hermosura de su santidad, disfrutando de su amor pleno. Pero hoy, así como en el cielo los ángeles hacen la voluntad de Dios, debemos hacerla nosotros. Y ahora sí, quisiera que podamos entender qué quiere decir, cuál es el significado de hágase tu voluntad. ¿Qué es lo que decimos cuando decimos que se haga su voluntad y en quiénes debe hacerse la voluntad de Dios? Y yo quiero animarte a que ahora pongas mucha atención. Este es el mensaje en sí para el día de hoy. ¿Qué pedimos cuando decimos que se haga la voluntad de Dios? En primer lugar, ¿para quiénes lo pedimos? En primer lugar, lo pedimos para nosotros. Miren, yo pensaba, ¿de qué manera, cuando le decimos, Señor, que se haga tu voluntad, de qué manera lo pedimos? Miren, es muy importante saber, porque no podemos dejar de pedir, de presentar a Dios nuestras oraciones. Tenemos que saber que cuando nos presentamos al Señor a poner delante de Él nuestros pedidos, nuestras peticiones, lo que anhelamos que Dios nos hable, haga en nuestra vida, ese favor que esperamos de Dios, tenemos que hacerlo confiando en su poder y hacerlo con fe. Eso no quiere decir que vamos a dejar de creer que todo lo que ocurra será la voluntad de Dios. Siempre se hace la voluntad de Dios, siempre. Ahora, ¿por qué Jesús nos dice que pidamos que se haga su voluntad? Bueno, miren hermanos, es importante entender lo siguiente. Yo muchas veces hablando con hermanos me doy cuenta que le presentan al Señor una petición, pero luego dicen que se haga la voluntad de Dios, pero casi como resignados a que quizás su oración no sea contestada y con resignación dicen, bueno, que se haga la voluntad de Dios. Y mira, hoy quiero animarte a que hacer la voluntad de Dios sea algo con gozo, que cuando le presentás a Dios esas peticiones, por tu familia, por tu salud, por tu economía, por lo que sea que tengas peticiones hoy delante de Dios, puedas decirle, Señor, que se haga tu voluntad, pero que sea con gozo. Y quiero decirte por qué tenemos que estar felices que se haga la voluntad de Dios. Miren, cuando se nos revela a Dios como Padre, cuando nos sentimos seguros en la paternidad de Dios, siempre sabemos que pidamos lo que pidamos, siempre la voluntad de Dios va a ser lo mejor para responder nuestras oraciones. Aprendí con el correr de los años a presentar mis peticiones a Dios, y aun cuando la respuesta de Dios a esas peticiones es no, aprendí a aceptarlo. Le pedí al Señor que me ayude a aceptar su voluntad. ¿Por qué? Porque sé que Él es mi Padre y me ama. Y cuando me dice que sí y responde esa oración que con fe hice, digo gloria a Dios. Pero cuando me dice no, sé que era lo mejor para mi vida. Ahora, eso no quiere decir que nosotros vamos a dejar de orar, porque total, igual siempre la voluntad de Dios se va a hacer.
de ninguna forma. El Señor nos enseña, Pablo escribe en el libro de Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La Biblia nos dice, hermano y hermana querida, presenta tus peticiones delante de Dios, no estés angustiado, no estés angustiada. Si estás viviendo un momento de aflicción, presenta a Dios tus peticiones, pero siempre confía que la voluntad de Dios es la mejor respuesta para tu petición. Necesitas de Dios un milagro. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el Dios poderoso que realiza milagros y que bendice a sus hijos. Presentale al Señor tus peticiones. Cree en los milagros que Dios puede hacer en tu vida. Ahora siempre esa oración está atada con gozo a que se haga la voluntad de Dios. Miren lo que dice David en el Salmo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tenemos que seguir ese ejemplo de oración. Hacer la voluntad de Dios para los hijos de Dios es algo que nos tiene que deleitar, tiene que producir gozo en el corazón. Entonces, cuando pedimos que se haga la voluntad de Dios, en primer lugar debemos pedir que se haga en nuestra propia vida, que se haga en nosotros la voluntad de Dios. Ahora, ¿para qué eso? Sabiendo que eso es lo mejor. Ahora, ¿renunciamos a presentar peticiones a Dios? No, de ninguna manera. Si hoy necesitas un milagro de Dios, si hoy necesitas la respuesta de Dios en algún área de tu vida, este es el día para orar, para clamar, para pedirle a Dios que haga ese milagro en tu vida, sabiendo que la voluntad de Dios será la que se haga, pero confiando por medio de la fe que el Señor, cuando oramos en el nombre de Jesucristo, responde nuestras oraciones para que el nombre del Padre, para que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces, en primer lugar, pedimos al Señor que se haga su voluntad primero en nuestra vida. Lo segundo, cuando decimos que se haga su voluntad, debemos pedir que se haga la voluntad de Dios en la iglesia de Jesucristo, en la vida de los hermanos y en toda la iglesia de Jesús. Miren, hermanos, es un llamado a la iglesia a la oración y a pedirle a Dios que se haga la voluntad de Dios en la iglesia. Es orar por tus hermanos en Cristo, es orar por los pastores, es orar por cada iglesia, es orar por toda la iglesia de Jesucristo. Es orar para que se predique en cada iglesia la sana doctrina, la palabra de Dios, para que no sean muchos hijos de Dios engañados por medio de falsas palabras y predicaciones, falsas enseñanzas. Debemos clamar al Señor para que se haga su voluntad en la iglesia de Jesucristo. Y tercero, cuando decimos y le pedimos al Señor que se haga su voluntad, también estamos pidiéndole que se haga su voluntad en el mundo. Y quiero detenerme aquí también. Quiero detenerme por un momento en este último punto encabezado que quiero compartir con ustedes. Cuando decimos, Señor, que se haga tu voluntad, pedimos que se haga la voluntad de Dios en todos los corazones, en los corazones de las personas. Miren, la iglesia está llamada a la oración intercesora por este mundo caído que va en contra de Dios, pero tenemos que clamar al Señor, pedirle a Dios que envíe obreros a su mies. Miren, quiero leerles Mateo capítulo 9, versículo 36 al 38. Miren la actitud de Jesús cuando vio las multitudes sin Dios. Dice la palabra, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos queridos, quiero hablarle a la iglesia de Jesucristo. A los que son de Iglesia Vida y a los que no son de Iglesia Vida, pero son hermanos en Cristo de otras congregaciones, tenemos que clamar, no perder la compasión. Tiene que dolernos en el corazón aquellos que hoy se pierden sin Jesús. Tenemos que clamar al Señor para que se haga su voluntad en esos corazones.
para que muchos sean los que procedan al arrepentimiento, para que muchos puedan conocer a nuestro Señor. Y tenemos que hacerlo de forma activa, orando y clamando al Señor que se haga su voluntad. Y quiero hablarle a los de Iglesia Vida especialmente. Hermanos, esta cuarentena no son vacaciones de predicar el Evangelio, ni de orar por los perdidos. Tenemos que seguir invitando, aunque sea ahora estas reuniones virtuales, predicando el Evangelio a esos amigos, a esos familiares, a esos vecinos, por los distintos medios que tengamos. No podemos dejar de predicar el Evangelio de la salvación, el Evangelio de la gracia, el Evangelio del perdón de pecados, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del arrepentimiento. Es tiempo de no descansar en que se haga la voluntad de Dios en los corazones. Sabemos que Dios ha escogido a su pueblo, pero nosotros tenemos la tarea de clamar al Señor por los perdidos, de tener la misma compasión que Jesús ha tenido por ellos y no dejar de anunciar el Evangelio. Hermanos, quiero hacer un breve repaso de lo que hoy estamos hablando. Cuando decimos que se haga la voluntad de Dios, estamos pidiéndole que se haga de la misma forma que en el cielo, en nuestro corazón. Que nosotros podamos ser personas obedientes a Dios. Que nos propongamos con gozo, como dice David en el Salmo 48, que lo hagamos con gozo, deleitándonos en hacer la voluntad de Dios. Lo que hoy necesitas, dice ahí la palabra del Señor, el Señor ya, el Padre ya sabe de qué cosas tenés necesidad. Confía en ese Dios y Padre bueno, Padre eterno que te ama, y presenta tus peticiones delante de Él y pedile que se haga su voluntad en tu vida. Quiero agregar a esto el ejemplo más maravilloso y profundo, lleno de amor, lleno de sencillez, lleno de humildad que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Jesús estaba a horas de ir a la cruz a morir por nosotros, a pagar con su vida por cada uno de nuestros pecados. Ora en el huerto de Getsemaní y en 3 oportunidades nuestro Señor Jesús ora al Padre y le dice: Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. Si podés, Señor, sácame de esta situación, que pase esta situación de mí. Pero cerró esa oración en 3 oportunidades diciéndole al Padre que se haga su voluntad. Si Jesús nos ha dejado un ejemplo maravilloso y perfecto de cómo orar, lo vemos en esa oración. El Señor nos enseña a presentar nuestras peticiones al Padre, sometiéndolas a su voluntad y recibiéndolas con gozo, con un corazón lleno de paz, sabiendo que la voluntad de Dios es lo mejor para tu vida y para la mía. Quiero decirte, hermano y hermana, hermanos de Iglesia Vida, amigos que se han conectado, los que vean este mensaje luego, sé que muchas reproducciones van teniendo cada uno de los mensajes en los días posteriores a las reuniones. Quiero decirles, miren, no hay nada mejor que pueda pasar en tu vida si le rendís hoy tu corazón a Jesús, en que se haga su voluntad. Él sabe de qué cosas tenés necesidad. Él tiene promesas para tu vida, para tu salud, para tu familia, para tu futuro. Somete tu corazón a Dios. Si estás viviendo una prueba, una lucha espiritual fuerte en tu vida, dice el libro de Santiago, que nos sometamos a Dios, resistamos al diablo y Él huirá de nosotros. La verdad es que tenemos que someter nuestra vida a la voluntad de Dios. Tu clamor, tu oración debe ser presentada con peticiones delante del Señor, en ruego, en clamor, en acción de gracias, sometiendo todo eso a la voluntad de Dios. Y créeme que la primera respuesta que vas a recibir cuando te sometes a Dios es como dice Filipenses 4:7. Vas a recibir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuando te rendís al Padre en oración, cuando consagrás tus peticiones a sus pies, quiero decirte que tu corazón se va a llenar de paz. ¿Cuál es tu petición hoy? ¿Qué necesitas hoy pedirle a Dios? Hacelo con confianza. Él es tu Padre. Él quiere bendecirte. Él quiere proteger tu corazón. Él quiere guiar tus pasos. Rendile hoy tu vida a su voluntad.
no luches con Dios. Con gozo recibí que la voluntad de Dios se haga en tu vida y eso va a traer bendición a tu casa, a tu familia, a tu futuro. Hermano y hermana, en ningún lugar vas a estar mejor que en las manos de Dios. Tu futuro no va a estar más seguro en ningún lado que en las manos de Dios. Tu futuro no está seguro en tus manos propias. Tu futuro no está seguro en las manos de distintas personas. Tu futuro está seguro en la voluntad de Dios. Así que te invito a que oremos hoy y le pidamos a Dios que se haga su voluntad en nuestra vida. Ahí donde estás, cerrá tus ojos, unite a tu familia si estás con tu familia y oremos al Señor, ahora con gozo. Si lo hacías antes, le decías, Señor, bueno, yo te pido tal cosa, pero que se haga tu voluntad. Si lo hacías con resignación, hoy tienes que cambiar esa oración. Tenés que con gozo decirle, Señor, yo te pido esto, pero estoy sometido a tu voluntad y lo hago con alegría porque sé que vos todavía vas a traer algo mejor. Quiero citar un pasaje más. Dice la palabra del Señor, que el Señor nos va a dar más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Quiero decirte que la respuesta de Dios siempre es más abundante que lo que pedís o entendés. Así que confía en la voluntad de tu Padre Celestial. Oremos juntos. Señor, te damos gracias. Una vez más te decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, amado Padre Celestial, consagramos nuestra vida y nuestro corazón. Que sea tu nombre glorificado, Señor. Hoy nos humillamos delante tuyo y que tu nombre sea exaltado. Reconocemos que te necesitamos, que necesitamos de tu amor, de tu cuidado. Señor, que te necesitamos, que nuestra vida requiere de tu cuidado, de tu amor y de tu soberanía. Señor, te pido que hoy limpies todo mi pecado. Hoy me arrepiento de todo pecado delante tuyo, Señor, y te pido que sea tu nombre santificado en nuestra vida. Queremos hoy, Señor, una vez más, pedirte que venga tu reino a nuestro corazón, a nuestra familia, a la familia en la fe, a este mundo, Señor, que venga tu reino. Y queremos hoy pedirte, hágase tu voluntad. Hoy te pedimos, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Vos conocés las peticiones que hay en el corazón de mis hermanos. Las personas que hoy están conectadas o que verán esto luego, Señor, seguramente en su corazón tienen distintos pedidos de oración. Hay clamores, hay necesidades. Señor, hoy las presentamos delante tuyo, pero te pedimos con mucho gozo, con alegría, que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. Que se haga tu voluntad y no nuestra voluntad, porque nosotros estamos limitados. Vos conocés nuestro mañana, sabés lo mejor para nosotros. Por eso hoy te pedimos con todo el corazón que se haga tu voluntad. Hermano y hermana, decile ahí ahora al Señor, ahí donde estás, Señor, que se haga tu voluntad en mi corazón. Que se haga tu voluntad en mis hijos, en mi matrimonio. Señor, en mi trabajo, en mi economía, en mi salud. Yo te pido, Señor, sanidad para mi vida si estoy enfermo. Te pido bendición sobre mi casa. Te pido que sea tu paz viniendo a mi hogar, Señor. Hoy tengo peticiones, sabiendo, Señor, que mi corazón está atado a tu voluntad. Hoy te rindo mi corazón. Te rendimos nuestro corazón. Señor, cierro esta oración presentándote cada petición de cada una de las personas que hoy están viendo esta transmisión. Señor, te pido que hoy, vos que conocés sus corazones, me uno a ellos para que hoy reciban ese favor que están esperando, ese milagro. Te lo rogamos, Señor. Nos acercamos presentando nuestras peticiones con todo ruego, clamor desde el corazón y dándote gracias por poder contar con tu amor paternal, con esa paternidad eterna de amor por nosotros. Señor, te pido que sea tu mano ahora visitando a aquellos que están enfermos, a esos familiares y amigos que están enfermos. Señor, rogamos que sea tu mano sanándoles, restaurándoles, Señor, haciendo milagros sobre su vida. Quiero pedirte por cada familia que hoy está conectada viendo este mensaje, Señor, que sea tu paz, tu armonía sobre esas familias.
Te pido, Señor, por aquellos amigos, hermanos, personas que nos han pedido que clamemos por ellos. Te pedimos, intercedemos para que se haga tu voluntad en sus vidas y sean bendecidos, Señor. Y te pedimos por los perdidos, por este mundo, por los que no te conocen. Que muchos, Señor, hoy multitudes, Señor, que vemos compasivamente, que están lejos tuyo, que se vuelvan a tus pies, que te pidan perdón por sus pecados, que se arrepientan hoy y reciban el amor de nuestro Padre eterno y celestial por medio de Jesucristo tu Hijo. Señor, te damos gracias, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.